Hola, mi amigo querido. Vamos al estudio de la lección número 6 para el 8 de noviembre del año 2025. El título de la lección es El enemigo interno. Y el propósito de la lección es mostrarnos que la victoria de Israel estaba garantizada mientras el pueblo obedeciese el pacto de fidelidad que había hecho con Dios. Cuando el pueblo se olvidaba de ese pacto de fidelidad, de obediencia, de sumisión a Dios, ahí venía la desgracia. Pero durante su peregrinaje por el desierto, Israel aprendió una lección que todos tenemos que aprender. El verdadero enemigo no estaba fuera. El verdadero enemigo estaba dentro del propio pueblo de Dios. Y hoy nosotros como seres humanos tenemos que aprender que nuestros verdaderos enemigos no están fuera de nosotros. Nuestro verdadero enemigo somos nosotros mismos cuando no sabemos tomar decisiones, cuando no respetamos el pacto con Dios, pacto de sumisión y de obediencia y de fidelidad. Entonces vamos al estudio de esta lección viendo el primer subtítulo: Incumplimiento del pacto. La obediencia del pacto aseguraba, garantizaba la victoria del pueblo de Israel, pero a veces el pueblo se olvidaba de eso. Leo lo que dice Josué 7:11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿En qué circunstancias fue escrito este texto? Bueno, Israel mandó espías. Josué mandó 2 espías en nombre de Israel para visitar una ciudad llamada Ai. Y los espías volvieron diciendo: es un pueblo pequeño, no necesitamos preocuparnos. Vamos a mandar unas 3,000 personas, unos 3,000 guerreros, y es suficiente. Ellos sufrieron una derrota terrible, humillante. Fueron corridos, expulsados, muertos. Y entonces, pues delante de la derrota, todos nos conmovemos. Tú sabes que a veces en la victoria de la victoria tú no sacas lecciones, porque la victoria estás ahí ofuscado con tanto aplauso, todo el mundo te felicita, todo el mundo te admira, te entrega recompensas, premios, coronas, medallas. Ahí no aprendes nada. Pero cuando sufres una derrota y todos se van y te quedas solo y triste y abandonado y rechazado, ahí tienes tiempo para la reflexión y te das cuenta dónde fallaste. Después de la batalla, de la victoria extraordinaria de Jericó, pues el pueblo de Israel estaba tan ofuscado con la victoria que no tuvieron tiempo para la reflexión. Fueron ahí, a la ciudad ahí, y sufrieron una derrota escandalosa. En estas circunstancias viene el texto que acabo de leer. Y Dios le dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. En realidad Israel no había pecado. Aquí en este texto se menciona por lo menos 5 pecados. Mira, han quebrantado mi pacto, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido, han escondido los enseres prohibidos. Pero en realidad Israel no había hecho eso. Quien había hecho eso era un hombre llamado Acán. Pero
encontramos aquí una lección. El pecado de un hombre contamina todo el pueblo. Pero el problema de Israel no había sido solamente el pecado de Acán, que trajo maldición al pueblo. El problema de Israel esa había sido la extremada confianza después de la batalla de Jericó. El hecho de que si a Jericó, una nación guerrera, la hemos derrotado, a esta ciudad pues, no necesitamos mandar mucha gente. Esa confianza, en ningún momento Dios le dijo, vayan y conquisten. Ellos lo hicieron por voluntad propia, por suficiencia propia, por orgullo, por vanagloria. Habían derrotado a una grande nación, ¿cómo nos derrotarían a este pueblo? Y sin embargo sufrieron una escandalosa derrota. Vamos a la segunda parte de este estudio, el pecado de Acán. Leo Josué capítulo 7, versículo 7, dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mira, el grande líder Josué, haciéndole este tipo de reclamación a Dios. ¿Para qué nos hiciste pasar a este lado? Para sufrir derrota. Pero cuando fueron sin permiso de Dios a conquistar ahí no necesitaban de Dios. Ahora necesitaban de Dios. ¿Para qué? Para quejarse, para llorar. Oh Señor, ¿para qué nos trajiste? Pero en ningún momento ellos dijeron, oh Señor, ¿por qué fuimos sin pedirte consejo? ¿Por qué fuimos llevados por nuestro orgullo? No, no. El problema es ese, que vuelvo a repetir, las grandes lecciones se aprenden de las derrotas, no de las victorias. El pueblo de Israel debería haber agradecido a Dios, reflexionado a Dios y no debería haberse atrevido a partir en dirección de Ai sin el consentimiento de Dios. Pero fueron sin permiso de Dios. Los espías que investigaron la ciudad de Ai volvieron diciendo, es un pueblo chiquito, no necesitamos gastar tanto recurso humano, vamos a mandar 3,000 personas suficiente. Y esos pobres 3,000 murieron, huyeron, fracasaron terriblemente. Esto nos lleva a la tercera parte, decisiones equivocadas. Los grandes pecados de la vida nacen en la cabeza. Tomamos decisiones erradas. Nadie peca porque pecó. El pecado empieza en la cabeza de alguna o de otra manera. Oh querido, cuando el enemigo quiere llevarnos al suelo, comienza a trabajar no con nuestros pies para que tropecemos. Comienza a trabajar con nuestra cabeza, con nuestras ideas, con nuestra mente. Y generalmente preocupados en las cosas de esta tierra, atraídos por las cosas de esta tierra, nos olvidamos de la comunión con Dios y ahí nuestra caída puede ser estrepitosa. Ahora cuando Acán pecó y trajo maldición al pueblo de Israel, Josué mandó llamar a Acán. En esta ocasión Josué es un vocero de Dios. Y mira lo que dice. Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Es interesante la manera como Josué se aproxima de Acán. Hijo mío, crea confianza. Hasta los peores pecadores merecen misericordia y amor. Es triste cuando alguien cae como los otros seres humanos, tan pecadores como el que cayó. Nos sentimos en el derecho de maltratar, de humillar, de herir, de golpear. Josué
que había pecado de cierta manera al no consultar con Dios para conquistar a Ai. Au Había confiado en sus propias fuerzas para mandar espías y después invadir sin la permisión de Dios. Ese Josué tuvo la capacidad de hollarse a sí mismo, mirarse a sí mismo y después decirle a Acán: hijo mío, yo te entiendo, tú eres un ser humano, tu pecado no es mi pecado, nuestros pecados son diferentes a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios tú eres tan pecador cuanto yo. Hijo mío, alaba el nombre de Dios, humíllate ante Dios. Nadie puede alabar a Dios si no se humilla ante Él. ¿Y qué quiere decir humillarse ante Dios? Reconocer que tú eres ser humano, reconocer que Dios es Dios. No justificar tu pecado, no tratar de explicar tu pecado, simplemente humillarte, reconocer. Y entonces Josué le dice: ahora declárame qué es lo que has hecho. Y si tú ves el resto de la historia, vas a ver que Acán dice: sí, erré, no debería haber tomado lo que Dios dijo que no debía tomar. No debería haber hecho lo que Dios dijo que no debería hacer. Fui humano, fui culpado, traje vergüenza, traje dolor, traje tristeza a mi pueblo. Todos los seres humanos cargamos en nosotros lo que se llama la naturaleza pecaminosa. El pecado de todos no es igual ante los ojos de los hombres, pero ante Dios es el mismo pecado. Por eso la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Desde la cabeza hasta los pies, todo es llaga podrida. Cabeza, pensamientos, pies, acciones. Todos cargamos la naturaleza pecaminosa. Y es por eso que todos dependemos de Dios, buscarlo cada día y orar arrepentidos a sus pies. Cada día es un nuevo día. Por eso Elena de White dice: conságrate a Dios cada mañana. Haz de este tu primer trabajo. Cada día es una página en blanco que Dios nos entrega. Acán falló, el pueblo de Israel falló, Josué falló, todos fallaron. Consecuencia, la derrota triste frente a una ciudad pequeña llamada Ai. Ahora, la confianza de Dios no acaba. El hecho de que has caído una vez no quiere decir que ya caíste para siempre, que no te puedas levantar. E Israel se levantó. Y ahora Dios le mostró que cuando respetas el pacto de amor y fidelidad con Él, las cosas pueden cambiar a tu alrededor. Mira lo que dice Josué 8:7. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Voy a contarte el contexto para que entiendas el texto. Después que todo pasó, ya Josué pidió perdón a Dios, clamó a Dios. eh, Acán reconoció su pecado, fue castigado por su pecado. El pueblo de Israel fue humillado por su atrevimiento de ir a conquistar ahí sin el permiso de Dios. Después de todo eso, porque siempre hay un después, porque Dios es el Dios de las oportunidades, porque el hecho de que fracasaste hoy no quiere decir que te quedas fracasado para siempre. Ahora sí, Dios le dijo al pueblo de Israel: vayan a la ciudad de Gai, vamos a conquistarla. Ustedes lleguen, y cuando lleguen a la ciudad, hacen de cuenta que ustedes están retrocediendo. Y al verlos retroceder, el ejército de Ai se va a animar y va a salir para perseguirlos.
pero ustedes no retrocedan completamente. Quédense preparando una emboscada, y cuando el pueblo de ahí salga atrás de ustedes, ustedes los agarran en el camino. Y así fue la gran victoria. Pero lo que me voy a leer el texto de nuevo para que entiendas. Entonces vosotros os levantaréis y, y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios os entregará en vuestras manos. No fue la victoria de Israel en esta ocasión, no fue el resultado de su estrategia, no fue el resultado de un plan, no fue el resultado de su poderío militar, fue el resultado de que ahora siguieron el plan divino, ahora se sometieron a Dios, ahora respetaron el pacto, ahora oyeron la voz de Dios, siguieron el consejo divino. Y querido, cuando haces eso en tu vida, la victoria está asegurada. Nuestras grandes derrotas en la vida es cuando por algún motivo nos olvidamos del pacto de obediencia, de sumisión, de humildad. Dios adelante, yo atrás. Dios mi guía, yo su discípulo. Yo soy un seguidor de Él. ¿En qué medida? En la medida que estudio la Biblia todos los días, vivo en espíritu de oración y llevo una persona para Cristo. Ahí estoy confiando en Dios, estoy siguiendo a Jesús. Ahí estoy dependiendo de Él. Porque cada mañana cuando tú te arrodillas, cuando tomas tiempo para pasar con Dios, ¿qué le estás diciendo a Jesús? Le estás diciendo: Señor, ¿sabes por qué estoy arrodillado aquí? Porque yo no tengo fuerzas, porque yo confío en ti, porque sin ti yo no puedo nada. Por eso estoy aquí. Tengo mucho para hacer hoy, pero estoy separando este tiempo porque dependo de ti. Ahora, cuando despiertas y sales corriendo a las actividades sin pasar tiempo con Dios, sabes lo que estás diciendo, no con la boca, sino con tu actitud. ¿Sabes lo que le estás diciendo? Señor, yo estoy yendo directo al trabajo porque yo solito puedo, yo resuelvo el problema, yo sé cómo hacer. Resultado, quebraste tu pacto de fidelidad, de sumisión a Dios. Resultado, fracaso, derrota, las cosas no te salen como deben salir. El pueblo de Israel nos enseña grandes lecciones. Todas las historias que estamos estudiando no son para hacer historia, son para aprender lecciones que pueden ser aplicadas a nuestra experiencia. Vamos a la última parte de este estudio, un testigo del poder de Dios. Y leo Josué 7, 7 al 9, para entender lo que el autor de la lección de la escuela sabática está queriendo enseñar. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Esta es la última parte que quiero destacar. En la derrota que el pueblo de Israel sufrió con Ai, en esa oración que Josué le hace a Dios: Señor, ¿para qué nos trajiste aquí para sufrir la derrota? Olvidándose de decir: nos olvidamos de ti, no seguimos tu consejo y por eso fracasamos. Pero en esta oración, Josué reconoce una cosa: Señor, si nosotros perdemos, el diablo va a dar una carcajada. ¿Por qué? Porque van a decir que nosotros somos tu pueblo. O sea, nuestra derrota es una humillación a tu nombre. Ahora, Señor, nosotros hemos fallado. ¿Qué harás con tu nombre? Esta es la grande verdad, querido. El diablo pelea contra ti. Acuérdate de la historia de Job, que no tiene nada que ver con esta lección.
El diablo le dijo, quítale a Job todo lo que tiene y vas a ver que te maldice. Y cuando Job resistió el dolor, el sufrimiento y salió victorioso, el diablo recibió una bofetada en el rostro y el nombre de Dios fue enaltecido. Cada vez que tú fracasas, el nombre de Dios es vilipendiado. Cada vez que tú vences, nombre de Dios es enaltecido. Y para enaltecer siempre su nombre en tu vida, Dios te ha dejado su palabra escrita, sus consejos, su pacto. Sigue los consejos divinos. Haz lo que Dios te aconseja. Humíllate, pasa tiempo con Dios. Tu vida va a ser una vida de victoria y tu victoria va a ser una alabanza al nombre de Dios. Y cuando las otras naciones te vean, se van a preguntar, ¿qué tiene este hombre que Dios lo bendice tanto? Yo te podría contar historias tras historias de gente que estaba derrotada, humillada, perdida, acabada. Conoció a Jesucristo, se entregó a Jesús. Entró en un pacto de fidelidad con Dios, de obediencia, de humildad con Dios. Y Dios lo bendijo y hoy día son prósperos en todos los aspectos de la vida, no solo en el aspecto financiero. Hoy día los hijos de esas personas son grandes instrumentos de Dios, médicos, enfermeras, pastores, porque cuando Dios acepta, perdona, transforma, restaura, hace de nuevo. ¿Por qué? Porque en tu vida está en juego el nombre de Dios. Porque de tu victoria, cada victoria tuya es una bofetada en el rostro del enemigo. En este gran conflicto entre el bien y el mal, el diablo va a hacer de todo para tirar por tierra el nombre de Dios, tirándote a ti por tierra. Y Dios va a hacer todo lo que pueda para que tú camines con Él a fin de que tu vida sea una vida de victoria, de alabanza, de loor al nombre de Dios. Dios te bendiga, querido. Un gran abrazo. Muy bueno estar contigo. No tengas miedo a las luchas de la vida. Esta semana de repente vas a enfrentar momentos difíciles en la casa, con la esposa, con algún hijo tal vez. Hay mucha gente que ora por ti. Y mis queridos hermanos, ustedes que siempre están entrando a la página, escribiendo sus comentarios, escriban ahí, respondan a otras personas que están registrando sus pedidos de oración. Somos una gran familia, oremos los unos por los otros, crezcamos juntos y preparémonos para el encuentro con el Señor Jesucristo. Un abrazo. Hola mi amigo querido, qué alegría estamos nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. Sabes que mientras caminemos en el desierto de esta vida, necesitamos aprender a vivir. Las lecciones del libro de Éxodo me están haciendo mucho bien a mí. Cuando yo las preparo, recibo tanta inspiración, tanta iluminación. El Señor me muestra caminos que a veces no conocía. Y eso lógicamente me trae paz, me trae alegría y me explica algunas incertidumbres que tengo en la vida. Pues vamos a la lección número 7 para el 16 de agosto del año 2025. El título es El pan y el agua de vida. Y el propósito de la lección de esta semana es justamente mostrarnos que mientras caminemos en el desierto de esta vida, así como Israel caminaba por el desierto, mientras estemos en este mundo necesitamos aprender a crecer en compañerismo, en espíritu de unidad,
a entender que no somos los únicos que transitamos por este mundo, que hay otras personas, que tenemos que aprender a relacionarnos con esas personas. A veces queremos vivir la vida egoísta, creyendo que somos los únicos que estamos en esta tierra y que el mundo tiene que adaptarse a nosotros. Pero no es verdad, somos nosotros que tenemos que adaptarnos a los otros y todos juntos caminar unidos en dirección a Canaán celestial. Bueno, vamos al estudio de esta semana, hablando primero de las aguas amargas. La última vez que vimos a Israel fue cuando salió victorioso atravesando el río, el Mar Rojo. El enemigo murió del otro lado. Aarón, María cantaron el cántico de Moisés y del Cordero. Un cántico que un día, cuando Cristo vuelva y nosotros hayamos atravesado el mar de esta vida, también cantaremos jubilosos, porque es un canto de alabanza, del reconocimiento de que la salvación viene de Dios, de que si llegamos a nuestro hogar celestial no habrá sido por nuestras fuerzas. Recuérdate de esto, querido, no habrá sido por nuestras fuerzas, habrá sido solamente por la misericordia y el amor de Dios. Entonces, el pueblo de Israel llegó después del Mar Rojo, caminaron. Voy a leer mejor el texto para entender lo que voy a decir. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 25. Dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. El pueblo de Israel llegó después del Mar Rojo, caminó por el desierto de Sur y llegó a un momento en que se les acabó el agua, no tenían agua. Sin pan tú puedes resistir un poco más de días, pero sin agua no. Y el pueblo estaba desesperado. Ahora me impresiona el texto cuando dice: y les faltó agua. Estaban en el desierto y les faltó agua. Es que, querido, tú y yo también caminamos en el desierto de esta vida y muchas veces nos va a faltar. Faltar ropa, faltar empleo, faltar dinero, faltar agua, faltar paz en la familia. Yo no sé. Pero mientras caminemos en el desierto de esta vida, muchas veces nos va a faltar. En el caso de Israel, en el desierto, les faltó agua. Y lo que el texto dice es que el pueblo empezó a murmurar. ¿Qué cosa quiere decir murmurar? Hablar bajito en contra de quien está en el liderazgo. Criticar, juzgar. Pero no tienes el valor de hablar alto, sino que hablas bajito a los que están a tu lado, criticando al que está en el liderazgo. Y pobre Moisés era un líder, y el líder percibe lo que el pueblo siente. Entonces Moisés se arrodilló delante de Dios y le dijo: Señor, ¿qué hago? Tú me mandaste sacar al pueblo, ahora no tienen agua. Y tienen razón de quejarse, porque ¿cómo vivimos sin agua? De repente, a lo lejos vieron un oasis. En el desierto, un oasis es un lugar donde hay palmeras. Y generalmente donde hay palmeras hay una fuente de agua. Y ellos corrieron con las últimas fuerzas, llegaron. Y cuando
trataron de beber el agua era envenenada, agua amarga, no servía para beber. Y ahí el pueblo comenzó a reclamar. El pueblo de Israel en el desierto reclamaba por todo. Yo no sé cómo somos nosotros en el desierto de esta vida, si también reclamamos por todo. Pero entonces Moisés clamó, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo, mira allá. Y vio un árbol. Y le dijo, toma una rama del árbol e introduce en el agua amarga. Y cuando Moisés hizo eso, ocurrió un milagro. El agua amarga se transformó. Ese árbol es símbolo del Señor Jesucristo. Esa rama que fue introducida en el agua amarga, un símbolo del Señor Jesucristo. Pero ¿qué lección tú sacas de todo esto? Es que a veces nuestra vida también es un pozo de agua envenenada, resentimiento, dolor, injusticia, violencia, tanta cosa que guardamos. Agua que no sirve para beber. Las personas que se acercan de nosotros, en lugar de llevar una palabra de ánimo, de estímulo, a veces se llevan una palabra de crítica, de juicio. Pero entonces, si tú introduces a Jesucristo en tu corazón, en esa fuente de agua amarga, el agua se va a transformar en agua dulce. Y tú vas a ser una bendición. Y yo conozco eso en la vida práctica. Cuántas veces he encontrado gente destruida, desesperada, amarga. Gente que quería matar al hermano. Y de repente cuando encontraron a Jesucristo, la vida de ellos cambió por completo. Y así es Cristo. Ahora seguimos con este estudio en la segunda parte que tiene como título Codornices y maná. Bueno, ya vimos que faltó agua, Dios resolvió eso con la transformación del agua amarga en agua dulce. Pero después les faltó comida. Leo Éxodo 16, 2 y 3. Mira lo que dice. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué cosa, ¿no? ¿Por qué será que cada vez que encontramos una dificultad en la vida, inmediatamente miramos al pasado? No, antes era mejor. Cuando yo era joven era mejor. Querido, las dificultades de esta vida no son para desanimarnos, para reclamar, para volver los ojos atrás. Los desafíos y dificultades de esta vida son para clamar a Dios y en el nombre de Dios avanzar a pesar de las dificultades, no porque desaparecen las dificultades. Y si tú observas en la Biblia, siempre que el pueblo de Dios tuvo dificultades y clamó, Dios no hizo desaparecer las dificultades, sino que les dio fuerza para avanzar en medio de las dificultades. Bueno, ahora faltaba pan. Y Moisés clamó a Dios, Señor, ¿y qué hago? Ahora el pueblo está muriendo de hambre. Y Dios le dijo algo interesante. Lee todo el texto completo, que yo no voy a leer ahora por causa del tiempo. Pero Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que se acueste con hambre, pero que mañana despierten temprano, porque verán la gloria de Dios. Y el pueblo fue y durmió con hambre. Y a la mañana siguiente se despertó y salió y vieron la gloria de Dios. ¿Qué gloria de Dios? Vieron el desierto blanco, porque durante la noche había caído maná del cielo. Tenía sabor de miel y de culantro. Y ellos pudieron comer. Ahora, Dios les dio una orden interesante, porque les dijo, recojan todos los días el maná suficiente para el día. No recojan para el siguiente día, porque se va a malograr. Y efectivamente, algunos que no confiaban en la palabra de Dios, porque siempre hay esa gente, recogieron maná y guardaron, porque dijeron, de repente mañana no cae maná y vamos a pasar hambre.
Guardaron, pero al siguiente día cuando fueron, ese maná estaba deteriorado, malogrado, putrefacto. La orden era, recojan para cada día, pero el viernes, les dijo Dios, recojan el doble, porque mañana es sábado y no va a caer maná. Lo que tienen que cocinar, cocínenlo hoy. Lo que tienen que preparar, prepárenlo hoy. Y así fue. Los que prestaron oídos a la voz de Dios recogieron el doble. Y al día siguiente tuvieron que comer. Pero los desconfiados no recogieron el doble y al día siguiente pasaron hambre. Ahora, esto está en el capítulo 16 de Éxodo. Faltan 4 capítulos para llegar al monte Sinaí, donde fue dada la ley de Dios. Y sin embargo, el sábado ya era el día del Señor. O sea, el sábado no empezó en el Sinaí. El sábado ya el pueblo de Israel guardaba el sábado. Y lo guardaba desde el principio, desde el jardín del Edén, porque Dios estableció el sábado en el jardín del Edén. Vamos a la tercera parte. Agua de la roca. Nuevamente les faltó agua. Porque el agua de hoy no te sirve para mañana. Cristo es el agua, Cristo es el pan. El pan de hoy no te sirve para mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy estás bien con Cristo, esa linda experiencia con Cristo no te sirve para mañana. Por eso la sierva de Dios dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer deber. Busca a Dios todos los días. Alimenta tu alma con el mensaje, la palabra de Dios todos los días. Porque el pan de hoy no te sirve para mañana. Y faltó agua nuevamente en el desierto. Esta vez Dios no hizo aparecer un árbol para ser introducido en el agua amarga, porque no había agua, ni agua amarga. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, porque el pueblo volvió a reclamar. ¿Quieres que te lea el texto? Éxodo 17:3, mira lo que dice. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Bueno, el pueblo estaba desesperado nuevamente, con sed, no había agua. Dios le ordenó a Moisés que se dirigiese a la roca y hablase con la roca. Pero Moisés estaba tan airado, perdió la paciencia. Un pueblo reclamó, imagínate, casi 2 millones de israelitas que él sacó de la tierra de Egipto. Cada uno queriendo una cosa. Uno reclamaba, el otro gritaba, el otro lloraba, el otro... ¡Qué paciencia! Pobre Moisés era un líder humano, lógicamente que la paciencia se le acababa. Y en esta ocasión, en lugar de hablar con la roca, golpeó la roca, solo que la roca era símbolo de Cristo. Pero todo era profético, porque un día los seres humanos tendrían que golpear el cuerpo de Cristo para encontrar el agua de vida, el agua de la salvación. Pero qué bueno es Dios, que siempre está dispuesto a ayudarnos, a acompañarnos, a solucionar nuestras dificultades, a darnos fuerzas para sobreponernos a los problemas de esta vida. ¿Cuál es el problema que tú estás viviendo? ¿Cuál es la lucha que enfrentas esta semana? Tú no estás solo. Tú puedes ver a tu lado una roca, es Cristo. Tú puedes ver a tu lado un árbol, es Cristo. Y muchas veces puedes encontrar en la vida un pozo de agua amarga. Y sin embargo, por detrás de todo está Cristo. Así que no te desesperes, no te desanimes, porque Jesús está contigo. Vamos a la cuarta parte de esta lección, hablando de Jetro, el suegro de Moisés. Era un hombre pagano, no conocía a Dios, pero era un hombre sabio. Le dio consejos sabios a Moisés. Leo el texto, Éxodo 18, 8 y 9, dice. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado
en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Quiere decir que el testimonio de Moisés fue un instrumento para llegar al corazón de Jetro, el suegro, para que Jetro también aceptase a Dios. Quiere decir que nuestro testimonio puede influir para bien o para mal. Muchas veces nosotros queremos convencer a las personas del Evangelio con la palabra. No. La herramienta poderosa para llegar al corazón de las personas en el nombre de Jesús es nuestro testimonio. Ahora, Jetro, ya dije, era un hombre sabio. Vio que Moisés estaba ajetreado, que él quería hacer todo. 2 millones de personas, se iba a volver loco. Y Jetro le dijo, mira, Moisés, tienes que parar. ¿Por qué quieres hacerlo tú solo todo? Distribuye responsabilidades. Forma grupos y coloca un líder en cada grupo. Y tú solo habla con los líderes. Así nació la idea de los grupos pequeños. A veces hoy en una iglesia el pastor lo quiere hacer todo. No. Organice la iglesia en grupos y coloque líderes. Y el pastor da las instrucciones a los líderes y los líderes dan las instrucciones a los miembros de los grupos pequeños. Es así que la iglesia avanza. Y esa idea nació con Jetro allá en el desierto. Fue el consejo que le dio a Moisés. Moisés llevó a práctica el consejo y las cosas le salieron muy bien. Finalmente llegamos a la clausura, al fin de esta lección, bajo el título de El pan y el agua de vida. Y aquí veremos que las lecciones del pasado son para nosotros hoy. Nosotros no podemos leer la historia como simple historia, como fuente de información. Nosotros tenemos que ver la historia como un mensaje para nosotros hoy. En cualquier historia trata de entender qué es lo que Dios te quiere decir hoy. Ahora mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 10 y 11. Voy a leer. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Esos ellos son los israelitas en el desierto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Interesante. No murmuréis, dice Pablo, como murmuraron los israelitas en el desierto. Porque el destructor, ¿quién es el destructor? El diablo. Los hizo murmurar y los destruyó. Ahora, todo esto fue escrito para nuestra instrucción. No dejes que el espíritu diabólico de la murmuración entre en tu ser, porque el final va a ser tu destrucción. ¿Tienes algo contra el liderazgo? Pues ve y habla con los líderes. Pero no murmures. El murmurador, en lugar de ir al líder y decir su observación, habla al vecino, porque no tiene el valor de ir al líder. Y la murmuración es como el chisme. Se comparte uno al otro, y todo el mundo murmurando, pero nadie le dice al jefe, al líder, lo que está sucediendo. Y ahora viene Pablo y dice, esto todo fue escrito como lección para ti, para ayudarte a crecer. Quiere decir, querido, vivimos en el desierto de este mundo, y en este mundo no estamos solos. Cuando falta agua, Dios está ahí. Cuando falta pan, Dios está ahí. Y si falta armonía y unidad en tu casa, Dios también está ahí. Clama a Dios, no murmures, clama a Dios. Llora a los pies de Jesús.
Pídele sabiduría. Dios puede mandar un Jetro también para ayudarte y darte un consejo. Que Dios te bendiga ricamente. Que tengas una semana llena de bendiciones. Un abrazo.